están ustedes? Muy buen día, un gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro. ¿Cuántas fotos y videos tenemos acumulados en el celular? No solo las que hace usted, sino que las que le envían. Nuestros móviles están llenitos, llenitos y parece ser que no borramos información hasta que el propio teléfono nos avisa que la memoria está llena. Este almacenamiento compulsivo de archivos digitales puede pasar factura. Y si hablamos de datos, archivos, email, artículos interesantes o no, que guardamos para leer después, pero ni siquiera nos acordamos de hacerlo. Y lo que es peor, no sabemos dónde lo guardamos. Vamos a conversar de este tema, de los diógenes digitales, con Alonso Astroza, Instituto de Data Science de la UDD, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, mención eléctrica. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Todo bien por acá, muchas gracias. Oye, Alonso, a ver, hablemos un poco de estos diógenes digitales. ¿Quién es un diógenes digital hoy día? Conocemos los diógenes que acumulan cosas, que acumulan muchos de ellos basura, otros no basura, sino que acumulan cosas, ¿no? Van siendo cada vez más recurrente el buscar, buscar, buscar y juntar, no sé, algunas colecciones incluso. Pero hablemos qué es el diógenes digital. Mira, el diógenes digital, en la definición es exactamente la misma, pero es un fenómeno mucho más expandido porque el objeto que estás guardando es digital, no tiene una presencia física. Entonces es mucho más fácil caer en la acumulación porque no te ocupan un espacio físico que se interpone en tu vida diaria, sino que, al igual como dijiste en la introducción, los problemas empiezan a ocurrir cuando llego a un límite en el espacio, por ejemplo, de un dispositivo celular o tener tanta información guardada, ya sea en la nube, en mi computador, en mi celular, empieza a influir en mis capacidades cognitivas, en que yo me empiezo a desesperar o a generar ansiedad, porque cuando necesito encontrar algo no lo encuentro o me veo abrumado por la cantidad de información que tengo a disposición y que por supuesto ningún ser humano es capaz de consumir toda la información que existe a mano, entonces no tenemos el tiempo para eso y eso nos empieza a desesperar un poco. Pero la acumulación, en este caso, de, podemos decirle objetos o elementos digitales de manera compulsiva, que ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad que registramos, sería lo que es un diógenes digital. Oye, a ver, nos entra una pregunta al tiro. Si mi teléfono tiene una gran cantidad de memoria, hay unas memorias adicionales, además, que se le agregan al teléfono y que por lo tanto lo hacen más grande. Existen los discos duros extras, ¿no? De tal manera de que uno puede pasar material ahí, externo, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el problema de mantener las cosas ahí? Tú dices que, claro, empezar a buscarla, encontrarla y además de eso, saber que la tiene. Porque a uno después ya se le olvida que lo guardó, que tiene aquello súper importante, ¿no? Sí, mira, el efecto en realidad viene desde la parte técnica. La tecnología avanza muy rápido. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si hablamos de los años 50, en que las principales métodos de almacenamiento eran discos de 5 megabytes, eran lo más caro que costaban decenas de miles de dólares en ese tiempo, a lo que tenemos ahora, que tú puedes ir a una tienda y comprarte por 100.000 pesos algo de 3 terabytes, que sería como 600.000 veces más que lo de los 50 y a una fracción del precio ridícula, casi 1 millón de veces menos. Y entonces la tecnología avanza en ese sentido y va a avanzar siempre a una velocidad gigante en términos de capacidad de almacenamiento y del costo que va a ser para mí tener eso. Entonces tú dices, claro, vamos a tener siempre mucha espacio para guardar cosas, pero tenemos dos problemas. Un problema es de que al mismo tiempo en que la capacidad para guardar aumenta, también aumenta el peso de los archivos. Cada vez el celular toma fotos con más resolución, videos mucho más complejos, esos requieren mucho más espacio poder almacenarlos, ¿ya? Entonces, a la par de que sube la capacidad, también sube el peso de los archivos que manejamos. O sea, por ejemplo, ver videos en YouTube es una cantidad de archivos de transmisión de datos bien importante. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, cuando empieza a interferir en mi vida, ¿ya? Que eso quizás es un aspecto que para un usuario común y corriente del equipo celular no va muy
no va a ser algo tan presente, pero imaginemos a personas que sí usan el celular para alguna etapa vital de su día a día. Por ejemplo, el estudiante. Ya, el estudiante usa su dispositivo para guardar elementos para poder estudiar y eventualmente empieza a acaparar tanto que esto puede empezar a ser un problema. O las personas que son muy aficionadas a tomar fotos. O sea, hay gente, no es mi caso, pero hay gente que toma en una foto, la toma 10, 15 veces, ¿ya? Y eso va generando un almacenamiento bien importante. Las fotos son pesadas, entonces perfectamente yo puedo superar el tamaño de mi equipo celular con fotos, sacando muchas fotos diarias. Claro que sí, oye, claro, como dices tú, hay dos aspectos que resolver acá, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con nuestra mente? Que somos acaparadores en buenas cuentas y que no sabemos distinguir, ¿no? No sabemos seleccionar de estas 10 fotos que tomamos de una sola cosa, de un solo objeto, en un evento, seleccionar cuál es la mejor. Como que uno no se atreve a votar ninguna por si acaso, no sé, o a lo mejor la típica que uno dice, no, después la voy a pasar por algún tipo de filtro y la voy a mejorar. A lo mejor, ¿no? Pues suele suceder también eso. Pero hay una frase que tú dijiste ahí que no la quiero dejar pasar. Todo el tema de y luego se va a todo la nube. Pero el problema es que la nube también, como dices tú, entre personas jóvenes entre 20 y 50 años más o menos, no recuerda haber borrado archivos antiguos. O sea, van acumulando, acumulando, y nunca jamás revisan lo que tienen. Por lo tanto, sería inoperante el seguir guardando cosas. Y por otro lado, me gustaría que nos explicara qué es esto de que se guarda todo en la nube. Para eso no es necesario, a lo mejor, de alguna manera también estamos generando un problema medioambiental con los gases de efecto invernadero, ¿o no? Sí, mira, contestando la primera parte de la pregunta, claro, uno empieza a acumular muchas cosas y nunca decide, nunca filtra, ¿ya? ¿Por qué nunca filtra? Porque no me cuesta, no tengo un costo de hacer la sesión. Podría tomar, por ejemplo, si estamos ahora, podría tomar 100 fotos de un vaso que tengo aquí al lado de mi escritorio, ¿ya? Y podría tomar las 100 y podría guardarme las 100 porque no tengo un costo para eso, y diferente en el mundo análogo. En el mundo análogo, yo cuando saco fotos tengo un rollo, por decirlo, de la versión más común de la fotografía analógica, y ese rollo tiene un término. Entonces yo no puedo darme el lujo de tomar 100 fotos, sino que tengo que elegir con las que me voy a quedar. Entonces, esa puede ser una estrategia para salir de este problema, pensarlo más desde el punto de vista, bueno, ¿qué pasa si esto fuera analógico? Y tratar de seguir esas conductas que teníamos antes, que con el tiempo las perdimos, porque el costo de la decisión es muy bajo, es casi imperceptible, ¿ya? ¿Y qué es esto de la nube? La nube significa de que no necesariamente los archivos tienen que vivir en el dispositivo en el que se originan o en el que yo los almacene originalmente, sino que además pueden ser almacenados en lo que se llama un servidor, digamos que es un servicio que está en algún lugar de Internet, ¿ya? En el que yo puedo guardar mis archivos ahí y no necesariamente tenerlos en mi teléfono, pero cuando yo quiera acceder a mi teléfono, los traigo de vuelta por un rato, ¿ya? Y ahí tengo el archivo, puedo hacer lo que quiera y después mi colección se va a ir guardando de forma casi siempre automática en la nube. De hecho, hay personas que ni siquiera saben que si tú tienes un iPhone, de manera automática, ni siquiera te pregunta, todas las fotos que tú tomas se guardan en iCloud, que es la nube de Apple, ¿ya? Y ni siquiera te preguntan, o sea, la gente no sabe, ni siquiera se da cuenta que todas las imágenes que toma están duplicadas en la nube, obviamente en una nube en la que solo tú tienes acceso, pero en un servidor fuera de tu equipo, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de nube, y la gracia de que esa nube, por supuesto, es bien extensa, tiene para mi dispositivo, para mi cuenta, tengo mucho espacio, pero en el caso en que yo me pase de ese espacio, tengo que pagar una mantención. Por ejemplo, el ejemplo común y corriente, yo pago almacenamiento extra en el iPhone, no sé, me sale como 2.500 pesos al mes, que lo estoy pagando para tener ese acceso, y quizás si yo seleccionara mis fotos y me guardara solo o los videos que me importan, no pagaría esos 2.500 pesos al mes. Entonces, eventualmente estoy incurriendo en un gasto por no tener esta capacidad de seleccionar.
Y claro, por supuesto, cualquier cosa que nosotros hagamos, bueno, cualquier cosa que nosotros hagamos en el mundo tiene un efecto en términos de huella de carbono, que son todos los gases que afectan el efecto invernadero, ¿ya? Entonces, por supuesto que guardar en la nube tiene un costo, escribir un correo tiene un costo, sacar la foto tiene un costo, y esos costos se van controlando, cada vez son menores, pero hay cosas que tienen una huella de carbono gigante. No en el caso de almacenar, pero por ejemplo es usar la inteligencia artificial, usar ChatGPT, tiene una huella de carbono bien elevada con respecto a guardar una foto en una nube. Entonces, son efectos que uno tiene que considerar y que tampoco se da cuenta que están ocurriendo. Oye, tú decías algo, lo conversábamos recién hace un poquito, el tema de que a quien más podría afectar es a la gente que almacena compulsivamente, pero en el rendimiento académico o laboral. Cuéntame un poquito, profundízame un poquito más en eso. Sí, es que ahí empieza a ocurrir cuando el problema del espacio ya no es un problema, sí se empieza a generar un problema cognitivo, digamos, de que las personas se empiezan a sentir abrumadas por la cantidad de información que tienen a disposición y cuando esa información es necesaria para hacer algo, por ejemplo, para estudiar o para trabajar, empieza a ser un problema porque cada búsqueda que yo tengo que hacer es un estrés de que no sé exactamente dónde está ni si voy a encontrar lo que necesito encontrar porque tengo una selva, una jungla de cosas almacenadas que en algún momento me parecieron importantes, pero al momento de resolver mi problema o duda, solo algunas son relevantes, no son todas. Entonces, encontrar esas relevantes es muy, muy difícil. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa constantemente. Yo tengo un trabajo de escritorio en el que estoy constantemente en el computador y me pasa muchas veces que trato de recordar algo que vi en un sitio web antes, pero no sé dónde lo leí, si lo vi en Twitter, si alguien me lo mandó en Instagram, si lo busqué en una búsqueda en Google, no sé cómo volver a ese aspecto, pero toda esa traza está almacenada. O sea, yo puedo ir al historial de mi navegador y ver todos los sitios que revisé ayer. Pero tengo que acordarme que ayer fue y como a qué hora lo vi esto y qué otro sitio vi antes y si alguien me lo escribió, ¿quién me lo podría haber escrito? No es que el buscador, no sé, el buscador de Instagram, por ejemplo, no es tan bueno como para entender una cosa en específico y tampoco si alguien me mandó un enlace, no es que Instagram sea capaz de leer lo que hay en el enlace y mostrarme ese contenido o leer bien una foto y decirme qué es lo que está en esa foto. Entonces, la búsqueda es complejísima. ¿Y qué pasa si el universo en el que puedo hacer la búsqueda es tan gigante? Yo me empiezo a desesperar porque no voy a poder encontrar lo que necesito en el momento en que lo necesito, porque ya a lo que me estoy enfrentando es gigante. Y eso produce mucho estrés. Imagínenlo si ese estrés está asociado a alguna obligación, algún deber, como estudiar o como rendir en el trabajo. Claro, o entregar algún trabajo. Bueno, en eso hoy día nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Porque le podemos pedir a ella que nos busque un determinado tema, por ejemplo, o los artículos. Pero claro, tú tienes razón, a mí me ha pasado a cada rato eso. ¿Quién me mandó tal cosa que yo lo necesito justo ahora? Y entonces empiezo a buscar hasta que, bueno, entonces hay algunas estrategias que uno empieza a hacer, ¿no es cierto? Bueno, una es pasar toda la información, por ejemplo, los videos, etcétera, a algún disco duro externo, ¿no? Para aminorar el tema de las memorias. Pero, cómo se organiza esta información? Porque en realidad es eso, es la cantidad de información y que la tenemos en forma desorganizada. Hago el paralelo también con quien tiene muchos libros, por ejemplo. Si tiene muchos libros y los tiene todos instaladitos, muy bonitos, instalados en un estante, etcétera, que le ocupa la muralla completa de su casa, pero no va a saber exactamente dónde está, qué libro es, ni de quién es el autor, etcétera. Es imposible que se los sepa todos, ¿no? A no ser que tenga la organización, por ejemplo, de una biblioteca. Pasa lo mismo con esto, con una biblioteca digital, llamémosle. Claro, ahí, a ver, hay dos formas. La gracia de la biblioteca digital es que puede tener el mismo problema, pero eventualmente, quien sea el sistema o la empresa que mantiene esta biblioteca digital puede en el futuro incorporar, por ejemplo, inteligencia artificial para ordenarlo. Ejemplo clásico, el iPhone. El iPhone tiene este álbum de fotos donde se guardan todas las fotos y desde hace algún tiempo esas fotos se autoorganizan.
Sí. Entonces se han dado cuenta, pero se organizan por personas, por lugares, por años. Entonces, claro, eso es algo que se hizo posterior, con gracias a una inteligencia artificial que incluso funciona en el mismo teléfono, ¿ya? Y que hace ese orden por mí. Entonces yo podría hacer la búsqueda, quiero ver todas las fotos de mi hija, porque hay una carpeta que es la de mi hija y yo puedo acceder a ese ordenamiento gracias a esta tecnología. No es lo mismo en la biblioteca, porque en la biblioteca física nadie va a hacer eso por mí, a menos que yo me encargue de hacer una organización posterior, o hay mucha gente muy ordenada que lleva, por ejemplo, una planilla Excel con su colección. Claro. No lo he visto tanto en los libros, pero sí lo he visto mucho en las películas. Gente que le gusta mucho el cine, que quiere tener todo organizado y sabe exactamente qué es lo que hay en su colección. Ese mismo análogo de esa persona muy organizada también puede existir en el mundo digital. O sea, hay herramientas que me ayudan a hacer este orden. Por ejemplo, yo uso una herramienta que ordena mis favoritos, digamos, mis bookmarks, por la palabra en inglés, de lo que reviso en las páginas web, lo que encuentro interesante, lo guardo en esta aplicación y esa aplicación la tengo ordenada por carpetas. Entonces, yo podría buscar algo sobre, no sé, vida digital, algo que me pareció interesante y lo tengo guardado en esa carpeta. Entonces después la búsqueda es sobre una información que está con cierta curatoría, que son cosas que yo decidí que iba a guardar y que además está ordenada con una jerarquía. Perfecto. Oye, además hay otra cosa. Bueno, antes de guardar un documento, por ejemplo, nosotros hay que pensar si realmente es consciente que tú lo vayas a usar o es impulsivo. De repente hay que reflexionar primero antes de guardar, descargar o, no sé, destacar un contenido porque lo vayamos a leer. Es una buena opción la que dices tú de guardarlo, por ejemplo, en algunas carpetas específicas, no sobre temas a lo mejor, ¿no? Pero hay además aplicaciones que hoy día nos ayudan, así como tú tienes una para guardar estas carpetas. Hay aplicaciones que nos ayudan incluso a seleccionar las fotografías, los contactos, cuando tenemos los contactos duplicados, etcétera. Háblame un poquito de de la necesidad de tener ese tipo de aplicaciones. Sí, o sea, son muy buenas ayudas, son muy buenas ayudas porque nos ayudan a organizar y principalmente son muy buenas atacando ese problema, que hay veces en que yo tengo más de una vez la información, el tema de los contactos es clásico y que me ayuda a juntar esa información o incluso juntar patrones de contacto, como estos son patrones que vienen, no sé, por el correo, son de la universidad o son tus compañeros de trabajo y los vas juntando. Y en el tema de las fotos, con el surgimiento de inteligencia artificial, claro, la inteligencia artificial de texto como ChatGPT es algo que de uso masivo es relativamente reciente, pero todo lo que tiene que ver con imágenes lleva mucho tiempo, entonces las tecnologías son muy maduras. Entonces permiten hacer esas cosas de las imágenes de manera automática y súper confiable. Entonces esas herramientas son muy buenas por organizar, pero siempre va a estar detrás de todo el que yo decidí registrar esa imagen o yo decidí registrar ese contacto o ese sitio web. En el fondo va a siempre depender de mí el universo de cosas que tengo ahí dentro de mi dispositivo y hay veces que uno lo hace, yo creo que de manera inconsciente. El tema de las colecciones es un buen ejemplo. Por ejemplo, en la gente que juega, ¿ya? Existen bibliotecas de juegos en donde los juegos no necesariamente ya son físicos, no es que tenga un disco o un cartucho, sino que viven también en plataforma de la nube y se van bajando en el computador o en el celular para jugar, ¿ya? Y hay gente, por ejemplo, yo tengo colecciones de juegos que nunca en la vida voy a jugar, pero los tengo en mi colección, que es el mismo análogo del libro, que yo tengo muchos libros que nunca voy a leer, pero el libro es un poco distinto porque el libro es físico, es un objeto, yo lo puedo usar como colección, adorno en mi casa, etcétera, pero la biblioteca digital de juegos no sé si tiene ese valor. Entonces, como es un insumo solamente digital, va por esa línea. Lo mismo para discos, música. Estamos acostumbrados a, bueno, el sistema más usado es Spotify, pero en donde uno, digamos, tiene una suscripción y escucha todo el catálogo, pero también hay sistemas en los que yo compro el álbum específico porque lo quiero en mejor calidad o para escuchar en cierto dispositivo de audio de alta fidelidad. Y esa colección yo la voy armando también, y también es solamente digital, lo mismo en las películas. Y yo ahí me empiezo a cuestionar como cuáles son los criterios que las personas eligen para hacer sus compras, porque todo eso no es gratis, sino que cada objeto se va comprando, tiene un valor, ¿ya? Ahí, por supuesto, hay un gasto económico y
y al final, el acumular todo eso puede también ser como una especie de declaración de principios, yo me imagino, y esto lo pongo como para que lo pensemos como, y vayamos un paso más allá, como pensando en, imaginen que en el momento que yo no esté en este mundo, mis colecciones van a seguir existiendo porque son digitales. Entonces, quizás puede ser interesante que mi hija tenga acceso a la música que me gustaba o a los juegos que me gustaban y ella entienda cuáles eran un poco las cosas que a mí me interesaban a través de la exploración de este catálogo que yo mismo construí. ¿Ya? Entonces, por ahí hay un montón de cosas que ni siquiera se han estudiado con respecto a cómo nosotros los seres humanos estamos decidiendo armar estas colecciones o desenvolvernos en este mundo digital, pensando en cosas que aún no se exploran. Entonces, por ahí hay muchos factores que aún ni siquiera se están estudiando. O por dejar una herencia que Mm, tú crees que a lo mejor va a ser valorada, ¿no? mm, Pongo el caso, por ejemplo, de fotografías antiguas, fotografías papel, me refiero, impresas, ¿no? claro. Que van pasando de generación en generación, las del bisabuelo pasaron al abuelo, etcétera, y llegaron a mí. Y yo me encuentro con cajas y cajas de fotos que no tengo idea de quién son ni quiénes, porque son antiguas y a lo mejor van a pasar al olvido o directamente a la basura, a pesar de que hoy día hay varios sitios web que reciben fotografías antiguas de tal manera de mantenerlas en la conciencia, digamos, colectiva. Me gustó eso que dijiste de la declaración de principios, ¿no? Es como, es como es como lo que, claro, decir así, eso a la abuelita le gustaba, pero no es mejor a lo mejor plantearlo mientras está y ya se fue y se fue nomás, no, ya dejó, a no ser que sean hechos históricos, obviamente, ¿no? No, claro, o sea, yo lo comento como algo que me causa curiosidad, probablemente con Claro. el transcurso del tiempo voy a quizás vivirlo de otra manera, pero son aspectos como interesantes de armar estas colecciones que al final sigue siendo una colección, quizás no es tangible, pero eventualmente, por supuesto que esa colección se puede heredar o se puede transferir de alguna forma. O incluso hay gente que publica como esto es lo que tengo en mi colección y aunque sea digital, es como, no sé, está el típico, un efecto muy importante es, no sé si han visto estos como resúmenes que salen cada año de como mi historia en Spotify del año. Y es al final, es una forma de exhibir mi colección, una colección media rara, que es, en el fondo son mis reproducciones de Claro. streaming, pero al fin y al cabo es un reflejo de lo que a mí me gustó durante el año o lo que quise atesorar de alguna forma durante el año. Entonces, esas cosas son muy populares y la gente les encanta compartir ese tipo de efectos. ¿Y por qué no? Eso puede ser extenderse a cualquier tipo de colección digital que tengamos. Sí, claro, o los resúmenes que te pone Facebook, por ejemplo, Mm. de un año completo de amistades, de fotos que tú mismo subiste. Así que no, si eso. Pero, a ver, para ir terminando, cuéntame un poquito. A ver, hablamos de a lo mejor desarrollar esto de las aplicaciones para que te ayuden a limpiar tus instrumentos tecnológicos. eh, eh, ¿Cómo se llama? De alguna manera, hacer que tu dedo al sacar fotografías se quede quieto por un rato y no tome demasiadas fotografías, ¿no? O a lo mejor reciclarla de alguna manera, seleccionar definitivamente. Hoy día con la gran cantidad de acceso a la información, es muy fácil encontrar, salvo que sean cosas muy específicas, un dato muy específico, ¿no? Si no, siempre lo vas a encontrar en todos lados. Cuéntame, ¿qué otra cosa, qué otro consejo le darías a las personas? Además de comprarse los discos duros y traspasar toda la No, toda la información, pero la sigues acumulando igual. o sea, aparte de esta idea como de pensar en analógico, como no pensar que almacenar me cuesta nada, sino como tratar de ser selectivo, eso sería una buena estrategia. Pero otra estrategia, uno puede tener distintas configuraciones en las aplicaciones para evitar guardar cosas de más, que es, por ejemplo, en WhatsApp por defecto,
Si alguien te manda una foto, la guarda en tu dispositivo. ¿Ya? ¿Y por qué voy a querer guardar la foto que cualquier persona me mande? O sea, prefiero que se guarde en la que yo decido que se guarde. Entonces uno puede deshabilitar esa opción para que no queden guardadas como en el almacenamiento del equipo celular y eso es una buena estrategia porque al final tiene que haber algún criterio. El criterio va a ser, bueno, lo que yo decidí guardar y no tengo por qué guardar a alguien que decidió, otra persona decidió enviarme a mí. ¿Ya? Entonces, ese es una buena estrategia. Y empezar de alguna manera, configurar las aplicaciones o usar estas aplicaciones que ordenan para ir disminuyendo esa huella digital lo más posible. Por supuesto, hacer el esfuerzo de borrar las cosas yo creo que va a ser bueno para nuestra salud y para la del planeta, obviamente, pero ir borrando cosas que, no sé, cada 6 meses, no tengo idea cada cuánto, pero hacerlo como una obligación. ¿Para qué hablamos de los emails, no? De repente uno los deja, ni siquiera los mete en las carpetas correspondientes y después ni siquiera sabes cómo se llamaba la persona, ni de dónde venía el mail, ni qué era lo que te estaba diciendo. Pero bueno, ahí quedó y sigue quedando guardado. Muchas gracias, Alonso, por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Miriam. Gracias por la invitación. Lo pasé muy bien en la conversación. Oye, es que es un tema muy interesante porque yo creo que muy poca gente está pensando en esto todavía, ¿no? Si bien es cierto, ya están apareciendo algunas encuestas sobre marketing digital en el que está apareciendo este tema ya, ¿no? Porque se está creando grandes problemas con la gente que almacena y almacena y no discrimina qué cosa realmente le va a servir y qué no. Muchas gracias, Alonso, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias. Un gusto. Le damos las gracias a Alonso Astroza del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, mención eléctrica. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.